Entonces, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el hipertiroidismo. Bueno, y bueno, que hay otros términos que van relacionados también con el hipertiroidismo, que es la tirotoxicosis, ¿ya? Entonces, hay diferencia entre, bueno, todo eso de la tirotoxicosis, el hipertiroidismo, es un conjunto de expresiones clínicas, es decir, presenta signos y síntomas, que son producidos por una concentración excesiva de hormonas tiroideas circulantes. Entonces, tenemos dos definiciones, el hipertiroidismo y la tirotoxicosis. Entonces, el hipertiroidismo es un trastorno patológico en el que exceso de hormonas tiroideas es sintetizado y secretado por la glándula. Es decir, que la fuente inicial del aumento de hormonas tiroideas es la glándula, es decir, que hay otras glándulas que podrían también producir hormona tiroidea, más que glándulas, otras condiciones, ¿no? Y bueno, nosotros utilizamos exámenes como es la gammagrafía, y en la gammagrafía se va a caracterizar por una captación normal o alta de yodo radioactivo. Claro, va a ser una captación alta si nosotros vemos que ahí es donde se produce más cantidad de yodo, de hormonas tiroideas, perdón, ¿ya? Sin embargo, la tirotoxicosis se refiere a un síndrome clínico que se produce por el exceso de hormonas circulantes independientemente de la fuente. Es decir, la fuente no es la tiroides. Hay otros lugares donde se produce o estimula la producción de hormonas tiroideas. Entonces, esa es la diferencia entre tirotoxicosis y lo que es hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo puede ser manifiesto o puede ser subclínico, como habíamos visto en el hipotiroidismo. El hipertiroidismo subclínico, bueno, este se va a caracterizar por tener los niveles de TSH bajos, sin embargo, los niveles de T4, T3, T4 libre, T3 libre son normales. Y el manifiesto, este se va a caracterizar por bajas concentraciones séricas de hormona estimulante de la tiroides, es decir, la TSH baja, y las concentraciones de hormona tiroidea van a ser altas, ¿ya? La T4 libre, la T3 libre y todas las T total, la T3 total, T4 total. Entonces, las causas de hipertiroidismo, bueno, en sí lo se ve, ¿no? Causas de tirotoxicosis. Habíamos dicho, la tirotoxicosis es un es un síndrome clínico que se produce por el exceso de hormonas tiroideas, independientemente de la fuente. En cambio, el hipertiroidismo es exactamente referido a la glándula. Entonces, un hipertiroidismo puede ser una tirotoxicosis, sí. ¿Ya? Por eso que acá vemos en esto la clasificación, dice tirotoxicosis con hipertiroidismo. Efecto del aumento bueno, uno es el efecto del aumento de los estimuladores de la tiroides. En este caso, que hay un anticuerpo receptor de TSH. Esto nos va a dar lo que es la enfermedad de Graves. Luego, otra causa, tenemos un adenoma hipofisiario secretor de TSH, y este adenoma, el secretor de TSH, va a estimular la tiroides para producción más de T4 libre, que sería en este caso un hipertiroidismo secundario. Y lo otro, que haya resistencia pituitaria a la hormona tiroidea, ¿ya? Otra causa es tumores trofoblásticos, es decir, el coriocarcinoma y la molidatiforme. Estos, digamos, bueno, son tumores que se producen a nivel del útero, y bueno, eso tiene, ¿cómo hace, digamos, que la mola produzca hormonas tiroideas? Bueno, tiene una similitud en las estructuras del TSH, ¿ya? Entonces, la estimulación, digamos, como la gonadotropina bueno, tiene una similancia con los receptores de TSH. Entonces, esto es por eso cuando hay un incremento bueno, lo que es el tumor, el coriocarcinoma o la mola identiforme, hay un incremento de beta-HCG. Entonces, por lo cual hay, digamos, como les dije, hay una similitud en los receptores, por eso es que, digamos, se estimula más la producción de hormona tiroidea a nivel de la tiroides. Y lo otro es la hiperemesis gravídica, generalmente va entre las 4 a 12 semanas de gestación. Dentro de lo que es el ciclo de la secreción de hormonas tiroideas, en un momento va a haber un incremento de hormonas tiroideas también. Pero solamente eso es transitorio. Las hiperemesis gravídicas son transitorias. Generalmente no necesitan un medicamento. Eh,
Otra causa es el adenoma solitario funcionante, es decir, que hay un adenoma, un tumor que produzca exceso de hormona tiroidea, ¿ya? Este adenoma puede ser también multinodular, un bocio es decir, que no solamente sea uno, sino dejan varios. Y el otro sería un hipertiroidismo no autoinmune familiar. Esas son las causas de una tirotoxicosis con hipertiroidismo, es decir, que tenga sintomatología por un incremento de hormonas tiroideas, pero entonces de la fuente es la tiroides. La tiroides es la que produce las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, lo otro que podemos clasificar es una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, es decir, que la fuente no es de producción de hormonas tiroideas, no es la tiroides. Antes me olvidaba. Cuando hay un hipertiroidismo, una tirotoxicosis con hipertiroidismo, hay una captación de yodo cuando se hace la gamografía normal o alta. Ay, perdón, chico, no, sueño, no he almorzado todavía. Entonces, lo otro es la tirotoxicosis sin hipertiroidismo. En estos pacientes, como la glándula no va a ser la glándula de la tiroides, no es el órgano que va es secreción de hormonas tiroideas, entonces cuando se hace una gamografía, está ahí una captación de yodo radioactiva baja, ¿ya? Por lo cual también muchas veces pedimos gamografía para hacer con el diagnóstico. Entonces, ¿en qué patologías vamos a ver esto? Son todas las tiroiditis postparto, tiroiditis silenciosa, subaguda, que es la de Kervain, las tiroiditis inducidas por fármacos, amiodadona, litio, interferón, tiroiditis supurativa aguda, las tiroiditis por radiación, exceso de hormona tiroidea exógena, es decir, que al paciente le damos, nosotros hacemos el reemplazo de hormonal en un hipotiroidismo y como tenemos bueno, damos la levotiroxina pues, cuando damos en exceso y no o vamos titulando la dosis, en algunos momentos podemos hacer un hipertiroidismo facticio. El estrumovari, metástasis de cáncer de tiroides, también nos puede producir hormonas tiroideas en otras partes del cuerpo. Algunas intoxicaciones por unas contaminaciones de los alimentos, bueno, esto es lo que se llama la tirotoxicosis de la hamburguesa. Y el otro es el efecto de Joe-Bassedon, ¿no? Es un hipertiroidismo inducido por el yodo. Sabemos que para la producción de hormonas tiroideas se necesita yodo, o medicamentos que contengan yodo, ¿no? Antes también, o los agentes con contraste. Bueno, la prevalencia del hipertiroidismo es muy baja, es 0,08, pero es más frecuente. Bueno, eso se ha visto en Europa y en Estados Unidos es 1,3. El hipertiroidismo aumenta con la edad, es más frecuente ver en adultos mayores que en niños, pero también en niños se ve, más frecuente en mujeres o otra vez en mujeres, y parece ser un poco más frecuente en personas de raza blanca que en otras razas, ¿no? La incidencia de hipertiroidismo leve es más frecuente en áreas con deficiencia de yodo que en las áreas con suficiente yodo, ¿no? Y bueno, disminuye después de la inducción y ha disminuido esta enfermedad después de los programas del ingreso con la sal yodada. Entonces, aquí, bueno, no los quiero confundir, pero bueno, en este caso lo hemos visto así como una tirotoxicosis con hipertiroidismo. Es decir, bueno, acá veamos las causas de hipertiroidismo, ¿no? Tapen eso, tirotoxicosis. Entonces, una de las causas, digamos, de hipertiroidismo que tenemos nosotros más en común es la enfermedad de Graves, ¿ya? La enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune. Y bueno, en esta enfermedad autoinmune es multifactorial. Bueno, y menciona que el desarrollo de anticuerpos que estimulan las células foliculares de la tiroides, bueno, al unirse al receptor de la TSH, ¿no? Se cree, bueno, se ve que hay unos genes implicados dentro de la enfermedad de Graves, que son estos, ¿no? Estos genes, y autoanticuerpos tiroideos, como son los de la tiroglobulina y los receptores de TSH, ¿ya? Eso se ve más, digamos, o se ha tenido por estudio que estos genes están implicados en el bebé. Sin embargo, refieren que hay algunos factores de riesgo, como cualquier otra enfermedad, no genéticos, bueno, que influyen en que aparezca la enfermedad de Graves, como es el estrés psicológico, pacientes fumadores, y bueno, el ser mujer ya es un factor de riesgo para tener hipertiroidismo, como lo mencioné, ¿no? En la incidencia.
Bueno, la mayor parte de Graves, bueno, lo menciono nuevamente que es en mujeres, y esto se sospecha porque, bueno, en las mujeres hay mayor cantidad de, bueno, las hormonas sexuales y los factores cromosómicos, que estos van a producir la desactivación sesgada del cromosoma X, por lo cual desencadenan, son factores desencadenantes, ¿no? Otro factor desencadenante que se ha visto, pero que estén estudiando está claramente, es que la infección por una Yersinia enterocolítica, ¿ya? Ay, perdón, me da sueño. Otro es la deficiencia de vitamina D, hay otro que puede ser la deficiencia de selenio, daño a nivel de la tiroides o fármacos inmunomoduladores, ¿no? Que podría sospecharse. Mira, si yo tengo sueño hasta ahora, ustedes tendrán más sueño, pero estén atentos porque después el examen, quiero ver. Y el examen, ya les he dicho, es presencial. Bueno, la clínica, habíamos visto que en el hipotiroidismo había lo que me han dicho, un hipometabolismo, ¿verdad? Aquí en el hipertiroidismo hay un hipermetabolismo, hay un metabolismo acelerado. Entonces vamos a ver muchas veces los síntomas contrarios de lo que es el hipotiroidismo. Empezando de, bueno, en estos pacientes hay taquicardia de 100, 150, dependiendo de la cantidad de hormonas tiroideas, y por lo cual en algunas veces puede producir fibrilaciones auriculares, y por lo tanto hay palpitaciones, ¿no? Pacientes están cansados, hay temblor, temblor distal de las manos, hay ansiedad, el sueño está alterado, hay pérdida de peso, como les mencioné, el metabolismo es rápido, sudoración, todo el tiempo están de calor, un paciente, digamos, en pleno invierno en junio, 7, 2 de la mañana está con su polo, porque tiene mucha calor. Y bueno, y mencionando los hallazgos físicos, bueno, en un examen clínico, como les mencioné, taquicardia, temblor de extremidades, pérdida de peso. Entonces, si ustedes ven aquí en la figurita, hay pérdida de peso. Bueno, en un Graves, sí hay ojos saltones, hay sensación de calor, sudoración excesiva y bueno, las diarreas, ¿no? Como hay un hipermetabolismo, no hay una buena absorción, hay un diarreas, por lo cual los pacientes comen y comen y comen y no bajan, y no suben de peso. Y muchas veces bajan más de peso, al igual que la diabetes, pues que la diabetes también se confunde o no podemos sospechar cuando queremos descartar un hipertiroidismo de una diabetes, ¿no? Ya. Lo otro es las manifestaciones clínicas de la tirotoxicosis o hipertiroidismo. Va a ser de acuerdo a los sistemas, pero ya. Bueno, los síntomas en la parte constitucional los menciono nuevamente, les repito, hay pérdida de peso, a pesar que del apetito ha aumentado, hay intolerancia al calor, sudoración, hay temblor, nerviosismo, ansiedad, fatiga, debilidad, sueño perturbado, pobre concentración, hay palpitaciones, hay disnea, falta de aliento, las náuseas, vómitos, diarreas, en la piel hay ausencia de transpiración en algunos casos, hay la piel caliente y húmeda. Bueno, en lo que son los sistemas reproductivos, hay trastornos menstruales, a veces hay disminución, bueno, puede ser una oligomenorrea, o puede ser amenorreas también. A veces también hay infertilidad hasta que se controle la hormona tiroidea. Y en algunos casos, en la enfermedad de Graves, cuando vemos que, digamos, que hay lesión a nivel de la órbita, entonces ahí puede haber diplopía, sensación de irritación de los ojos, hay hinchazón de los párpados, dolor e incomodidad retroorbital, ¿no? O sea, es atrás. Entonces, todos estos trastornos nos puede traer un hipertiroidismo, una tirotoxicosis. Eh, bueno, el hipertiroidismo autoinmune es el Graves, es una causa común de tirotoxicosis, es más común en mujeres, 5 en uno. Bueno, y hay unos linfocitos activadores que producen anticuerpos. Estos anticuerpos son estos, anticuerpos ABO, no, perdón, son anticuerpos TPO, son los anticuerpos peroxidasa tiroidea. Cuando nos van a decir que es, porque digamos, en la primera hoja habíamos visto cuáles eran las causas de hipertiroidismo, de tirotoxicosis con hipertiroidismo. En la otra habíamos visto causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo.
Entonces, cuando nosotros vemos el hipertiroidismo y saber cuál es la causa, que podría ser un Graves, un adenoma tóxico, o puede ser es ah, como le decíamos, un bocio multinodular tóxico que sean varios nódulos, ¿ya? Entonces, en esto, para ver, cuando a veces nos queda duda para hacer el diagnóstico, solicitamos los anticuerpos, y estos anticuerpos son los anticuerpos TPO, antiperoxidasa, o los anticuerpos antitiroglobulina. Si estos no salen positivos, pueden indicar que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y luego tenemos los TRAF. Estos receptores son receptores de TSH, bueno, que van a producirse, bueno, de acuerdo a dos funciones hay. Uno son los anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH, estos son llamados TCI, y estos anticuerpos lo que van a hacer es la estimulación del receptor de TSH. Es decir, que hay más cantidad de receptores de TSH, por lo que digamos, hay mayor cantidad de producción de hormonas tiroideas y es más hipertiroidismo. En cambio, dentro de eso también hay estos anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH, y lo que se ve acá es bloquear la estimulación al receptor de TSH, ¿no? Entonces, para ver, a veces, muchas veces nosotros si ya estamos dando el tratamiento adecuadamente en un hipertiroidismo, lo que hacemos es solicitar estos anticuerpos, los TRAP, los bloqueadores o los estimuladores. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver si el paciente ya puede suspender la medicación o no. Pero aquí en Cusco no hay eso, entonces no pedimos eso, ¿no? Otra clínica en la enfermedad de Graves, en la enfermedad autoinmune, es la oftalmopatía de Graves, que se da en los 25% de pacientes, no es en todos, ¿ya? Y los síntomas principales, hay una proptosis, hay un edema periorbital, una diplopía. La orbitopatía de Graves, bueno, se activa o moderada o grave, no debe ser leve. Y cuando hay una orbitopatía grave o moderada, estos pacientes tienen que ser hospitalizados para poder realizar el despulso, ¿no?, de corticoides. Otra característica u otra clínica es la dermopatía tiroidea, que es una manifestación extratiroidea de la enfermedad de Graves. Se da en 1 a 4% de los pacientes. Bueno, y la característica de estas lesiones es que hay una piel engrosada, levemente hiperpigmentada, que afecta principalmente, ¿no?, la región pretibial. Si ustedes ven acá estos ojitos de la señora, los dos ojitos están aumentados, están protruidos, hay inyección conjunta y quemosis. Bueno, y en un Graves se ve así. Se les ve por eso con los ojos saliditos, para que ustedes me entiendan, ¿ya? Entonces, estos síntomas, hay una oftalmopatía, dermopatía y una acropatía tiroidea en la enfermedad de Graves. Entonces, ustedes no van a ver una enfermedad de Graves si no tiene oftalmopatía y si no tiene un bocio. Hay que tener cuidado eso. No todo lo que el laboratorio nos dice es enfermedad. Bueno, en el hipertiroidismo también va a variar la clínica va a variar de acuerdo a la edad, el sexo de los pacientes, bueno, y las comorbilidades, ¿no? Mientras más comorbilidades tengan, más sintomatología vamos a tener. Y los pacientes mayores presentan, ¿no?, con síntomas menos y menos pronunciados que los pacientes más jóvenes, ¿no? Por eso que en adultos mayores, en algunos se nos pasa un hipertiroidismo. Eh, bueno, en un paciente mayor de 60 años, es decir, un adulto mayor, eh, las personas que hacen hipertiroidismo, estas tienen un riesgo triple de hacer una enfermedad de fibrilación auricular, más que los menores, y eso es cierto, ¿no? A más mayor hay más complicaciones. Entonces, dentro de las complicaciones que se ha visto, en el hipertiroidismo, uno va a ser, digamos, la vi, las complicaciones cardiovasculares que podrían tener estos chicos por el no control de la enfermedad. Y bueno, si ustedes ya ven que ese paciente tiene taquicardia,
tiene fibrilación auricular y hace un ACV, ya fuera, pues hace un ACV isquémico por no controlar un hipertiroidismo. Luego, en los pacientes con mayores de 60 años, bueno, nuevamente digo, no tiene el riesgo de realizar una persona sana, que una paciente con hipertiroidismo en una persona sana mayor de 60 años tiene mayor riesgo de realizar un hipertiroidismo, ¿no? 3 veces nos menciona. Y si es un ictus embólico, de lo que se relaciona con la fibrilación auricular secundaria a un hipertiroidismo, bueno, este ictus embólico es bueno, está relacionado con la fibrilación auricular o no, por causas no tiroideas, en algunos casos, ¿no? Si es que no fuese. Pero miren, si el paciente desarrolla un ACV y por un hipertiroidismo, ya pues es el colmo. Si el paciente sabe que tiene el diagnóstico, como médicos debemos hacer los monitoreos. Eso hay que decirle al paciente, ¿no? Otra complicación que se ve es la parálisis periódica tirotóxica hipopotasémica. Esto se produce porque hay una disminución en el potasio intracelular. Bueno, y esto más se ha visto en pacientes asiáticos. Muy pocas veces lo he visto en pacientes, digamos, latinos. Digamos, es rarísima, pero sí hay. Y esto se caracteriza, digamos, porque hay una triada. Hay una parálisis muscular, es decir, ustedes han visto ya, ¿verdad? Lo que es en neurología. Digamos, el paciente está caminando normal y de pronto, ¡plá!, deja de caminar. Hay una hipopotasemia aguda y bueno, lo otro es que tenga cara de clínica de tirotoxicosis. Y esto, bueno, es porque hay la relación o hay unos canales de potasio que están relacionados con las hormonas tiroideas, ¿no? Y es por eso que hay una hipopotasemia, por lo cual puede esta parálisis. Y esto es porque hay unas mutaciones a nivel de los canales de potasio, ¿ya? Entonces, si nosotros viene un paciente a la emergencia o vemos un paciente que de un momento a otro tiene una parálisis muscular y no tiene características, no hay bocio, no hay osteotalmos, ya hay que buscar otras causas neurológicas, ¿no? Como puede ser el Guillain-Barré, aunque el Guillain-Barré es progresivo. Entonces, otras causas que no podrían dar parálisis, ¿no? Pero si vemos, este paciente tiene un bocio, paciente tiene exotalmos y tiene potasio bajo, no, entonces este paciente es un hipertiroideo. Tú le das potasio y le das propanolol, más que potasio le das propanolol, y el paciente empieza a caminar a la media hora. Otras complicaciones a largo dato de lo que son las tirotoxicosis es, bueno, osteoporosis, anomalías en el sistema reproductor. En algunos chicos puede haber ginecomastia y también hay disminución de la fertilidad, ¿no? Y las reglas irregulares. Muchas consultas también de las chicas que vienen por las reglas irregulares es esto, no me viene mi regla. Y vemos que tiene froctalmos. Entonces, sí damos pues, con el diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico básicamente es, como siempre les digo, la clínica en un porcentaje. Y lo otro es el examen laboratorial. ¿Qué exámenes pedimos en lo que es laboratorio? Fácil, TSH, T4 libre, hormona estimulante de la tiroides y las hormonas tiroideas, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros vamos a ver si es o no es un hipertiroidismo. Si nos sale un T4 alto y un T3 alto y un TSH bajo, entonces es un hipertiroidismo manifiesto. Pero si nos sale un T4 normal y un TSH bajo, es un hipertiroidismo subclínico, ¿ya? Está lloviendo por mi casa. Lo otro que necesitamos es la ecografía. Esto sobre todo nos va a resultar para ver si es un Graves en la ecografía o hay un nódulo tóxico que está produciendo la secreción de hormona tiroidea, o tal vez no hay nada, ¿no? Y la etiología no sea la tiroides, sino sea otro. Entonces, para eso nos sirve la ecografía. Lo otro es solicitar los TRAF, como les mencioné, y anticuerpos, ¿no? Realmente, bueno, no hay los TRAF aquí en Cusco, pero sí los anticuerpos, ¿no? Para ver si es cuando tenemos, en algunos casos se puede tener duda que puede ser un Graves, entonces los anticuerpos nos confirman si es un Graves o no. Y lo otro ya, bueno, que es ya un poco más
más específico, bueno, es una gammagrafía, ¿no? La gammagrafía nos va a mostrar si hay una captación de yodo o no. Si hay una captación alta, eso sí nos dice es un Graves. Eso sí es un Graves. Pero si hay una captación asimétrica, bueno, cuando es un bocio difuso en un Graves, la captación es toda la tiroides. Pero si fuese solamente capta un nodulito, una parte de la tiroides, es una captación de un nódulo que podría ser nodo tóxico, ¿no? O haya varios, no, captaciones, varias zonas calientes se le llama, podría ser un bocio multinodular tóxico. Ay, nene, no, 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 eso no va a entender. Ya, mejor acá. Entonces, para hacerles la vida más fácil, ese texto cuadrito. A ver, un ratito, chicos, un ratito, chicos, un ratito. Hoy día somos martes. Ay, no olvidé. Ya, entonces la TCH, tenemos la TCH y la T4 libre. Entonces, esta TCH y T4 libre nos sirve a nosotros para hacer un diagnóstico. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tres opciones. Una TCH baja más una T4 libre alta, una TCH alta más una T4 alta y una TCH baja más una T4 normal. Nos vamos a tener estas tres situaciones. ¿Ya? Un ratito, chicos, un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi celular está bloqueándose. Un ratito, un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Ya, está bien, está bien. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, niña? No sé, bueno, la lluvia tiene la culpa. Mentira. Ya. Tan, 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 tan. ¿Se ve la pantalla? Tan, 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 tan. Compartir pantalla. Empieza a compartir. Permitir. Ujú. Ahora se ve mi pantalla. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, en el diagnóstico veíamos eso, ¿no? Pedimos primero hormonas tiroideas y vamos a tener tres situaciones en lo que son hormonas tiroideas, que podemos pensar varias cosas, ¿no? Ya. Entonces, vamos a esto. En esta primera opción. TSH alta, perdón, TSH baja, T4 libre, alta. Entonces pensamos en un hipertiroidismo, es decir, que de la glándula bueno, es un hipertiroidismo. Puede ser de la glándula o puede ser de otros lugares.
Si tiene signos oculares, tiene bocio, eso es un Graves, ese ya es definitivo. Ni siquiera se necesita pedir anticuerpos para hacer la confirmación. Pero si vemos, tenemos duda, ahí sí tendríamos que pedir lo que son anticuerpos. Pero si ahí sí exoptamos y hay bocio, ya, chuntado. Si no hay signos oculares, no hay bocio o el bocio es muy pequeño, en estos pacientes pedimos una captación de yodo, ¿ya? Si la captación es alta, señores, es una enfermedad de Graves o puede ser un coriocarcinoma, ¿ya? Entonces, para hacernos el diagnóstico, nosotros si es una enfermedad de Graves o un coriocarcinoma, solo coriocarcinoma en mujeres, no van a pedir un varón, cuidadito, y le van a pedirle beta-HCG. Bueno, no se vas a pedirle eso, pues un varón. Entonces, pedimos anticuerpos para ver si es un Graves o es un coriocarcinoma. Sin embargo, si la captación de yodo es baja, entonces tenemos otras cosas. Puede ser una tiroiditis subaguda, es decir, que al ratito, bueno, que haya tenido una inflamación o una infección de la tiroides, por eso es una tiroiditis o una tiroiditis silenciosa, ¿no? O puede ser una enfermedad de Graves, pero que en estos casos, que en estos pacientes, digamos, ya se les haya dado yodo. En algunos casos podría ser. Tratamiento con levotiroxina, es por eso que no hay una captación. O rarísimo podría ser un estromo ovárico. Ahora, si hay un bocio uninodular, es decir, un nódulo, o hay varios nódulos, o un bocio multinodular que tenga varios nódulos, sin signos oculares, es decir, que no tenga exoftalmos, podemos pensar si es un nódulo en un adenoma tóxico. Y si es más de dos nódulos, pensamos en un bocio multinodular tóxico, ¿ya? Si nosotros tenemos una TSH, que es la segunda opción alta, y una T4 alta, ¿qué podemos pensar? En un hipotiroidismo secundario. Es decir, que la lesión está a nivel del cerebro, de la hipófisis. ¿Por qué? Porque hay un tumor que secreta TSH, por lo cual estimula la tiroides a secretar hormona tiroidea. Es un hipertiroidismo secundario. Bueno, ya que hay un tumor hipofisiario, secretor de TSH, ¿no? En esa opción sería. Ahora, si tenemos una TSH normal, que hayamos dicho que es un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Bueno, pedimos un T3 más y vemos si está alto este T3, podemos pensar que es una enfermedad de Graves o temprana, o un bocio nodular, porque todavía nada de subtalmos. Y si tiene una T3 baja, podemos pensar en un síndrome de eutiroideo enfermo o que pueda darse por algunos fármacos, ¿no? Y si es un T3 normal, podemos también pensar en un hipertiroidismo subclínico o pacientes, bueno, es un hipertiroidismo subclínico con los cuales hay pacientes que están tomando levotiroxina. Por eso es que en algunos pacientes, cuando vemos esa característica de este patrón de un TSH bajo y un T4 normal, lo que hace, en pacientes que están teniendo reemplazos de hormona tiroidea, lo que hacemos es disminuir la dosis de hormona tiroidea, ¿ya? O puede ser, digamos, una enfermedad de Graves leve que recién esté empezando, o un bocio multinodular tóxico leve, que vamos a ver estos bocios en pacientes ancianos, ¿no? Entonces, así se hace el diagnóstico. Bueno, el tratamiento es facilísimo. Hay medicamento que puede ser vía oral, los antitiroideos. Hay la ablación con yodo radioactivo, con yodo 131 y las cirugías. Bueno, las tres opciones son efectivas, solo que digamos cuando te dan yodo radioactivo, muchas veces los pacientes no quedan eutiroideos, es decir, que con valores normales de la tiroides, sino que quedan hipotiroideos, por lo que cual hay que darle hormona tiroidea. Lo otro es la cirugía. La cirugía, bueno, aparte de sacarte tu tiroides, vas a tener tu cicatriz así en tipo sonriendo. Te va a decirte, hola, te va a decir. Bueno, esas tres opciones de terapia son efectivas para pacientes con Graves, mientras que los pacientes con adenoma tóxico, bocio multinodular tóxico, en estos pacientes sí, tienen que, tienen que darles yodo, ¿no? Tú le das antitiroideos. Bueno, más es una cirugía, ¿no? Le sacas pues toda la tiroides. Pero generalmente es yodo, ¿ya? Como acá dice, no deben recibir yodo radioactiva o cirugía. Los pacientes con bocio nodular tóxico, bueno, estos antitiroideos generalmente restauran, van al eutiroidismo, pero después lo que pasa
nuevamente dan recaída, por lo cual hay que dar yodo. Por eso que en los pacientes con nódulo, o adenoma tóxico o adenobocio multinodular tóxico, la terapia es yodo radioactivo. Dentro de los antitiroideos orales tenemos lo que son el propiltiuracilo, tiamazol, carbimazol. El único medicamento que tenemos acá es el tiamazol, ¿no? También se llama metimazol, tirosol, ¿ya? Carbimazol no tenemos ni propiltiuracilo, eso hay en Bolivia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos medicamentos? Es disminuir o inhibir la síntesis de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, estos inhiben la oxidación y la organización del yoduro mediante la inhibición de la peroxidasa tiroidea y el acoplamiento de las yodotiroinasas, ¿no? Para la síntesis de T4, T3. El carbimazol, como les mencioné, solamente hay en países europeos y asiáticos, pero lo deben de saber, y esta se va a convertirse a la forma activa que es el tiamazol, ¿no? El propiltiuracilo en dosis grandes se puede darse, estoy en Bolivia y esto es recomendado en gestantes. No lo tenemos acá, ¿no? Estos también disminuyen la conversión de T3, de T4 en T3, ¿no? Ya. Bueno, en esto de la terapia con antitiroideos, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que se produzcan hormonas tiroideas y para eso nos sirven los antitiroideos. Bueno, al igual que en la diabetes, la titulación es personal, de acuerdo a los niveles de hormonas tiroideas. Es individual, no es que a todos vamos a dar la misma dosis, vamos a empezar con la misma dosis, no. Lo malo es que se ha visto que en algunos casos hay recaídas, sobre todo en los bocios grandes. Pues en los bocios grandes lo que hacemos es, bueno, llegar al eutiroidismo y cuando ya vemos que están dentro de valores normales de hormona tiroidea, los mandamos a lo que es yodo radioactivo. Y con eso estamos tranquilos, ¿no? Porque así le demos nosotros hormona tiroidea a sus bocios grandes, de 80, 60 gramos, no va a haber un efecto adecuado. Pero cuando son pequeñitos, normal, ¿ya? Por eso que lo mencionan, ¿no? Que hay una alta recaída, eh, y generalmente las recaídas son al primer año, ¿no? Efectos adversos de los antitiroideos, uno es que un 5% de tus pacientes pueden presentar efectos secundarios menores, ¿no? Como es prurito, artralgia, trastornos gastrointestinales. Entonces, eso cuando los pacientes vuelven, nosotros tenemos que indicar todo esto, ¿no? Y bueno, como no son problemas tan grandes, si hay urticaria o podemos dar, o prurito, podemos dar lo que son antihistamínicos. Lo otro que sí es severo es la granulocitosis. Decimos nosotros agranulocitosis cuando hay un nivel inferior de granulocitos menos a 500, ¿no? Bueno, en sí es 1500, pero un severo y es menos a 500. Entonces, si no tenemos nosotros a granulocitos, ¿qué pasa? No tenemos defensas y podemos contraer cualquier enfermedad. Hay veces yo he visto hemogramas que hay no leucocitos cero, monocitos cero, todo cero, 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 cero. Neutrófilos cero. Entonces, ya hacen por lo demás una granulocitosis febril, que eso también ya lo están viendo en infecto, lo van a ver en infecto. Entonces, estas granulocitosis lo que van a producir es fiebre, dolor de garganta, en menos proporción hay escalofríos, diarrea y mialgia. Por eso a un paciente, cuando nosotros le damos terapia del hipertiroidismo, tenemos que decirle, tienes estas molestias, el dolor de garganta, tienes fiebre, tienes que venir de inmediato a la consulta para hacerle su hemograma y ver si hay o no una granulocitosis. Si hay una granulocitosis, terapia definitiva que es yodo 131, ¿ya? Otros efectos hematológicos, bueno, puede haber una anemia plástica, una trombocitopenia, una hipoproteinemia. Y lo otro es una hepatotoxicidad. Al inicio es bueno, hay un incremento de transaminasa, ¿ya? Pero a veces cuando ya hay el uso de los antitiroideos puede haber una hepatotoxicidad, ¿no? Que es en baja proporción de los pacientes. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Doctora, una pregunta. Dime.
Entonces, podríamos considerar que toda tirotoxicosis es un hipotiroidismo. Al revés, todo hipertiroidismo es una tirotoxicosis. Porque puede haber tirotoxicosis, en este caso, que, a ver, digamos, por la hormona tiroidea, que te tomes más levotiroxina y te salga tus valores en tu control, un TSH bajo y un T4 alto. Pues eso no es un hipertiroidismo, es una tirotoxicosis. Entonces, todos los hipertiroidismos son tirotoxicosis, pero no todas las tirotoxicosis son hipertiroidismo. ¿Ya? Por eso había que decir tirotoxicosis con hipertiroidismo y tirotoxicosis sin hipertiroidismo. En sí, tirotoxicosis se le dice a todo, digamos, que pueda producir, que todo lo que produzca o es un síndrome clínico que es producido por el incremento de hormonas tiroideas, independientemente de la fuente. ¿Ya? Me deja entender, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, un Otra poco. pregunta. Ojo, después no me estén diciendo, doctora, repasito, repasito, porque si no me preguntas, porque ustedes lo entienden. Si ustedes no me... Dime, Lucero. No la escucho a la Lucero. Pregunta, porque nos faltan todavía 10 diapositivas, ¿ah? O traduzcan a Lucero la pregunta porque no la escucho, chicos. Como estoy con... Es que mi laptop tiene virus. Llego a mi casa y paso las diapositivas a mi celular. Ya, no hay dudas, ¿no es cierto? No hay preguntas. Bueno, seguiremos. Entonces, al igual que cualquier otro trastorno hormonal, patología hormonal, estas patologías cuando no se controlan tienen su complicación o algo más grave, ¿no? En este caso, en el hipertiroidismo hay lo que es la tormenta tiroidea. Entonces, la tormenta tiroidea, como ustedes leen, tormenta es algo eléctrico, ¿no? Entonces, estos pacientes con tormenta tiroidea son pacientes que llegan en un estado crítico y es poco frecuente, ¿no? Que condiciona una disfunción de órganos. Y esto es por un exceso de las hormonas tiroideas. Alta mortalidad, sí, al igual que en el coma mixematoso, bueno, de 10 se salva uno, los demás mueren, porque ya llegan ya en un estado, digamos, muy mal. Entonces, la triada de la tormenta tiroidea, ¿cuál es? Una fiebre súbita, más de 40, hay taquicardia extrema y hay alteraciones del sensorio. Estos pacientes tienen diaforesis, pueden estar estuporosos, en coma, o, y, bueno, parestesia, ¿no? Ustedes cuando van a ver estos pacientes, si es que los ven, yo solamente he visto, hasta ahora he visto unas 8 veces, creo. Bueno, no, no van a decir, paciente con una diarrea, porque la diarrea también puede tener fiebre súbita, ¿verdad? Puede tener taquicardia y también puede tener alteración en el sensor. Entonces, tormenta tiroidea. No, pues tienen que tener el antecedente de que es un paciente hipertiroideo. O si no, ya paciente que está debutando con tormenta hipertiroidea, van a ver, no, esos talmos y un bocio. Entonces, la tormenta tiroidea es la complicación de un hipertiroidismo no controlado, la incidencia es bajísima, eh, pero es una emergencia, ¿no? Con una alta tasa de mortalidad, del 8 al 25%, pero es más, yo he visto más. Entonces, las tormentas tiroideas no se va a presentar de acuerdo a los valores de concentración de las hormonas tiroideas, sino es más por la clínica, ¿ya? Generalmente se puede identificar un desencadenante que va de un 70% de los casos. Y esto pasa, ¿por qué? Porque uno puede ser debut y lo otro es porque no toman sus antitiroideos. Y bueno, y si va seguido por alguna otra enfermedad, peor todavía. Entonces, es factores que nos pueden influir en una tormenta tiroidea. Es una enfermedad aguda, es un paciente con, a ver, con una apendicitis. Bueno, ese paciente no se hace sus controles a 6 meses, sus hormonas tiroideas están altas, uy, no. Lo que puede pasar es que en sala se complica y si no, o ingresa a sala y no está controlado ese hipertiroidismo, a menos que sea emergencia, digamos, o en caso de una gestante, riesgo-beneficio. Si está descompensada, pues el paciente puede pasar, puede llegar a una tormenta tiroidea. Entonces eso, ¿no? Riesgo-beneficio.
o un paciente con una colecistitis calculosa, bueno, se le puede bajar un poquito se le baja la fiebre, bueno, y tiene un hipertiroidismo no controlado. Lo que tenemos que hacer es tratar de controlar cuanto más antes esta, estas hormonas tiroideas. Y bueno, eso lo vamos a ver ahorita, cómo se controlan, ¿no? Las cirugías tiroideas o no tiroideas también nos pueden producir una tormenta tiroidea, y más aún si no está controlada, pues si vas a entrar a la sala, tienen que estar controladitos, porque si no están controladitos, ni queremos. Bueno, y el estrés y el embarazo, ¿no? El diagnóstico se hace uno, es la clínica, y hormonas tiroideas. Bueno, y a veces hay alguien siempre que nos facilita, ¿no?, la vida, y bueno, se ha creado un diagnóstico con una escala de Bursky-Wastorsky, eh, y para darnos un enfoque, ¿no?, más complejo. Entonces, ustedes ven acá, este es un bocio. Este es un bocio. Bueno, y como les digo, en la clínica es más pacientes, son pacientes delgados. A veces a las chicas que son gorditas, y bueno, y el cuello un poquito lo tienen, como hay acumulación de grasa, ay, tu tiroides está grande. No, eso es grasita, es tejido celular subcutáneo. Entonces, esta escala de Bursky-Wattowski, bueno, tienen que valorarse esto, la temperatura, el sistema nervioso central, disfunción gastrointestinal hepática, si hay taquicardia o no, y si va relacionada con insuficiencia cardíaca congestiva, si hay fibrilación auricular y si hay un factor precipitante. Entonces, de acuerdo a esta escala, ustedes van sumando, ¿no? El paciente viene con 39 de temperatura y van, ¿no?, 20 puntos, acaban de igual, van 20 puntos, taquicardia, si hay congestión o no, ¿no? De acuerdo a ese puntaje, si es menos de 25, es una tormenta tiroidea poco probable. Si está de 25 a 44, es una tormenta tiroidea inminente. Y si es mayor de 45, es una tormenta tiroidea. Ojo, me refiero a inminente, es que acá ya actuamos nosotros, 25 o 40, y ya vamos actuando, vamos dando medicamento para el paciente, ¿ya? También, recuerden, paciente, no van a decir, paciente tiene, bueno, el paciente viene por una enfermedad renal crónica, claro, va a tener, y tiene, digamos, su catéter tiene una sepsis, y le van a decir, sí, tiene fiebre de 40, ya, tiene, está estuporoso, y le van a sacar una escala para ese paciente, ¿no? Esto solamente es para pacientes hipertiroideos. Bueno, llegamos al tratamiento. ¿El objetivo, cuál es? El objetivo en estos pacientes es, uno, que tenemos que hacer, disminuir la síntesis de la secreción de hormona tiroidea. Dos, reducir las hormonas tiroideas circulantes. Bueno, uno es que nuestro ¿qué estoy hablando? Que nuestra tiroides no secrete hormona tiroidea. Ese es un bloqueo. Luego, ya las hormonas que están circulando en el cuerpo, hay que reducir esas hormonas tiroideas, hay que sacarlas